Bueno, ayer hablamos sobre fundamentos de control regulatorio y dentro de esos fundamentos dijimos que el 95% de los controladores, perdón, la industria de procesos continuos es el controlador PID. PID, recuerden, es el acrónimo de control proporcional, integral y derivativo, porque su salida es proporcional al error, proporcional a la integral del error y proporcional a la derivada del error. Ayer también vimos que no siempre se utilizan los tres modos del controlador, ¿no? Depende de cada caso en particular. Un nivel, por ejemplo, en el que el nivel es un colchón de perturbaciones que puede oscilar alrededor de un valor en un rango, pues no necesita un control exacto. Entonces con un solo control proporcional es suficiente. Eh, pero si ese nivel es un nivel de un separador de sistemas de alta presión y sistemas de baja presión, entonces sí el nivel debe ser muy exacto, porque si se pierde el sello en ese tanque, se corre el peligro de que pase gas de alta presión al sistema de baja presión y reviente las tuberías y genere una catástrofe. Entonces, depende de cada caso en particular, se usarán uno o más modos del controlador. ¿Y en qué consiste sintonizar un controlador? Sintonizar un controlador consiste en calcular esa ganancia proporcional, ese tiempo integral, ese tiempo derivativo, ese filtro también a veces si es necesario, porque muchas veces las señales de los lazos de control están sometidas a ruido, que típicamente es un ruido de más alta frecuencia si es de origen electromagnético y es de más alta frecuencia, y con un filtro pasa abajo se puede intentar resolver ese problema. Recuerden que también tenemos filtros pasa altos, filtros pasa banda, filtros rechaza banda, y hay que tener mucho cuidado con las frecuencias de corte de esos filtros, porque si esas frecuencias de corte son demasiado altas, pues podemos empezar a dejar pasar ruido de alta frecuencia. Frecuencias altas son constantes de tiempo bajas, y si son muy bajas estas frecuencias, entonces podemos, o sea, constantes de tiempo altas, podemos empezar a mascarar oscilaciones del proceso y ver que todo está perdón, operando de manera constante cuando realmente no ocurre así. Entonces, sintonizar un controlador consiste en calcular esos parámetros. ¿Y en qué escenario se mueve típicamente un controlador? Normalmente un controlador se mueve entre dos escenarios. Uno que es de perturbaciones de carga. O sea, recuerden que toda variable externa al lazo de control que no sea la variable manipulada se modela como una perturbación de carga. Esas perturbaciones alejan a la variable controlada de su valor deseado, eh, y las sintonías que quisiéramos para responder a esos escenarios de perturbación son sintonías rápidas, agresivas. ¿Qué es una sintonía rápida, agresiva? Es una sintonía con eh, ganancia proporcional alta, tiempo integral pequeño y tiempo derivativo grande. Obviamente respetando la regla del dedo gordo que mencionamos ayer, que es que el
valor del tiempo derivativo sea máximo la cuarta parte de la acción integral, del tiempo integral, para asegurar que ambas acciones no se eliminen mutuamente y no haya competencia en las dos acciones y terminen eliminándose mutuamente y terminemos con un solo controlador proporcional. Entonces uno quisiera que para eliminar esas perturbaciones de carga tuviéramos una sintonía agresiva. Pero una sintonía agresiva implica también respuestas en el dominio del tiempo agresivas, es decir, con sobrepasos altos, tiempos de establecimiento cortos, pero sobrepasos grandes, lo que no es deseable en el otro escenario en el que nos podemos mover, que es cambio de set point. Cuando tenemos cambios de set point, lo que uno quiere son respuestas más bien lentas, con poco sobrepaso, o sea, sintonías lentas, poco agresivas, ganancias proporcionales pequeñas, tiempos integrales grandes y tiempos derivativos pequeños. ¿Entre cuál de los dos escenarios es mejor? Depende de cada situación en particular. Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar que un controlador opere de manera agresiva o opere de manera lenta? Agresiva en el caso que tenga que responder a perturbaciones de carga, o lenta si debe responder a cambios en el set point. Realmente el controlador no está en una esquina o en la otra, sino en un punto intermedio entre las dos, ¿no? Depende de cada situación en particular. La forma de garantizar eso es a través de la sintonía de lazos de control. Y para sintonizar un lazo de control, bueno, hemos dicho que sintonizar un controlador consiste en calcular el valor de la ganancia proporcional, de tiempo integral, de tiempo derivativo, un filtro si es necesario. Pero para calcular estos parámetros de sintonía, pues hay métodos analíticos, ¿no? Ahí está el lugar de las raíces, los diagramas de Evans, que son utilizados en teoría de control, los métodos que usan la respuesta de los diagramas de Bode, márgenes de ganancia, márgenes de fase. Bueno, hay unas técnicas analíticas, pero estas técnicas analíticas implican un conocimiento más profundo de la teoría de control y el uso de los modelos matemáticos disponibles que debemos usar para sintonizar nuestros controladores. En la práctica, muchas personas que hacen este cálculo, estos parámetros de sintonía, porque los controladores deben resintonizarse periódicamente cuando ya no estén cumpliendo con los criterios de desempeño definidos, es necesario volver a calcular estos parámetros de sintonía para que operen primero de manera estable y luego pues satisfaciendo estos criterios de desempeño. Entonces las personas que hacen estas tareas de resintonización pues muchas veces no tienen estos conocimientos profundos o simplemente no tienen tiempo para aplicarlos. Por eso es que existen recetas para sintonizar lazos de control y vamos a ver algunas de ellas. Esta primera receta es la respuesta con relación a un cuarto de caída, utilizada en el método Ziegler-Nichols, enlace abierto o enlace cerrado. Primero vamos a ver el método enlace cerrado, luego el método enlace abierto.
que hace que se haga oscilar el lazo cerrado primero. Bueno, primero debemos desarrollar un modelo matemático del proceso. Ese modelo matemático lo obtenemos en esta primera prueba en lazo cerrado haciendo oscilar el proceso de manera armónica. O sea, teniendo el controlador en automático, eliminamos la acción integral y derivativa. La acción integral se puede eliminar haciendo el tiempo integral muy grande y la acción derivativa se puede eliminar haciendo el tiempo derivativo muy pequeño y dejando solamente un controlador proporcional. Cuando tenemos solamente un controlador proporcional, entonces comenzamos a aumentar la ganancia proporcional hasta que obtenemos estas oscilaciones que son de amplitud constante. No podemos incrementar un poco más la ganancia proporcional porque tendríamos oscilaciones crecientes, respuesta inestable que no es permitible en ningún sistema de control. La ganancia en la que ocurre esta oscilación se llama ganancia última y el periodo de oscilación se llama periodo último. Ese es un modelo del proceso en lazo cerrado y con ese modelo pues hay unas fórmulas, unas relaciones para calcular la ganancia proporcional del controlador PID, el tiempo integral y el tiempo derivativo, ya sea que el controlador sea solo proporcional o proporcional integral o proporcional integral derivativo. ¿Qué problemas tiene esta metodología? Que ya no se debería usar porque hacer que el proceso oscile en lazo cerrado es muy agresivo. O sea, realmente estamos forzando al proceso demasiado. Piensen por un momento en que esta variable controlada fuera la temperatura de un reactor. Entonces, hacer que esa temperatura alcance un pico máximo y un pico mínimo afecta equipos que se encuentren cerca de ese reactor. Puede generar incluso daños o cosas indeseables en el proceso, situaciones anormales, hablando de automatización de situaciones anormales cuyas memorias también están incluidas como bono dentro de las memorias del curso de control regulatorio avanzado para los que quieran adquirir las memorias del curso de control regulatorio avanzado. Entonces no es recomendable usar este método por eso, ¿no? Este método, esta receta se llama la relación de un cuarto de caída porque en lazo cerrado la sintonía pues sigue siendo agresiva, sigue siendo rápida, o sea, responde muy bien a perturbaciones de carga, pero cuando hay cambios de set point hay un sobrepaso excesivo, ¿no? Entonces recuerden que entre los dos escenarios debemos movernos dependiendo de la condición en particular. Esta receta se llama la relación en cuarto de caída porque la amplitud de la oscilación siguiente es un cuarto de la amplitud anterior. Y hay una metodología para sintonizar un controlador siguiendo los mismos criterios de desempeño en la relación en cuarto de caída, pero en esta oportunidad calculando un modelo en lazo abierto. ¿Cómo se calcula el lazo abierto? Recuerden de la sesión de ayer, la primera sesión, donde hablamos de fundamentos de control, que hay una prueba de escalón que pueden realizar sobre la variable manipulada haciendo un escalón y registrar la respuesta de la variable controlada. Aquí en esta respuesta pues podemos observar primero la ganancia, que es el delta de la variable controlada sobre el delta de la variable manipulada, el tiempo muerto, que es este tiempo que le toma
a la variable controlada, o sea, que no reacciona a la variable controlada ante el cambio en la variable manipulada, y a partir de ese instante el tiempo en el que le toma alcanzar el 63.2% de su valor final es lo que llamamos constante de tiempo. Ese es un modelo de primer orden más tiempo muerto. Para un proceso autorregulado, ¿no? Porque los procesos también pueden ser integrantes. Aquí tenemos este modelo, primer orden más tiempo muerto. Esta es una función de transferencia con una ganancia, una constante de tiempo tau y un tiempo muerto t sub 0. Entonces, para esos tres parámetros del modelo obtenido con esa prueba de escalón en lazo abierto, hay igualmente unas recetas, unas fórmulas, unas relaciones para calcular la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, para ya sea que el controlador sea solamente proporcional o proporcional integral o proporcional integral derivativo. Pero recuerden, esta receta sigue el mismo criterio de desempeño que es la relación de un cuarto de caída. Estas fórmulas son aplicables a procesos con relaciones tiempo muerto a constante de tiempo entre punto 1 y punto 5. O sea, tiempo muerto debe ser entre la décima y la quinta parte de la constante de tiempo. Si es más allá de la quinta parte, pues mucho mejor. El tiempo muerto es despreciable. Eh, pero no debería ser, perdón, si es menor a la décima parte, de, no debería ser más grande que la quinta parte, o sea, la mitad. ¿Por qué? Porque entonces el proceso comienza a ser de tiempo muerto dominante. ¿Qué significa ser de tiempo muerto dominante? Que el tiempo muerto comienza a ser equiparable a la constante de tiempo o incluso superior. El algoritmo de control PID tiene problemas para controlar procesos de tiempo muerto dominante. Hay otras estructuras de control como el predictor de Smith o el predictor de Dahlin. Y en general un PID para responder a procesos con tiempos muertos demasiado grandes, pues lo que se hace es desintonizarlo, o sea, volverlo más lento. Eso hace que su respuesta ante perturbaciones de carga sea bastante pobre. Bueno, hay otros criterios para sintonizar un controlador, como minimizar la integral del error. Ayer veíamos también que la integral, que es el área bajo la curva del error, recuerdan que el error es la diferencia entre set point y variable eh, controlada. Aquí está, es esta área bajo la curva del error. Si tenemos en el eje Y error y en el eje X tiempo, entonces el IAE o el ITAE o el ISE son estas áreas bajo esta curva. Entonces uno quisiera también minimizar ese error, y hay unas recetas nuevamente, unas recetas para minimizar ese error.
Obviamente los parámetros de sintonía los podemos agrupar en sintonías para responder a perturbaciones, que son sintonías más agresivas, o para responder a perturbaciones, a cambios de set point, perdón. Entonces, que son sintonías más lentas, ¿no? Porque en cambios de set point, recuerden, nos interesa eh, que no tengamos un sobrepaso excesivo. Estas relaciones están en los documentos, en las memorias que pueden adquirir, y son válidas para procesos con relaciones tiempo muerto a constante de tiempo entre punto 1 y 1. O sea, aquí se permite que el tiempo muerto sea la décima parte o incluso igual a la constante de tiempo. Pero ya con eso comienza a tener problemas si el controlador PID, recuerden. Los procesos con excesivo tiempo muerto, pues recuerden el truco de sintonizar esos controladores PID es desintonizarlos, o sea, hacerlos lentos. Y algunas situaciones típicas y cómo tratarlas. Esto que ven aquí en el eje Y tenemos variable controlada, en el eje X tenemos tiempo, es un cambio de set point. El set point, el valor deseado para la variable controlada cambió en este punto y la variable controlada tendió hacia ese nuevo valor de set point, pero en un momento dado se regresó y luego alcanzó el nuevo valor de referencia. Eso se llama kickback o patada. El kickback o patada es un indicador de que tenemos una ganancia proporcional demasiado agresiva, muy alta. O si trabajáramos en el algoritmo de control del Foxboro que maneja banda proporcional, hay una relación que relaciona ganancia con banda, ganancia es igual a 100 sobre la banda, diríamos que la banda proporcional es muy alta, perdón, muy pequeña, muy pequeña. Eh, Eso se resuelve disminuyendo la ganancia proporcional y colocando la agresividad no en la acción proporcional, sino en la acción integral. El paradigma de que la agresividad debe estar en la acción proporcional hay que cambiarlo. La agresividad debe estar en la acción integral. ¿Por qué? Porque la agresividad en la acción integral no tiene este tipo de inconvenientes como el kickback. El problema de la acción integral es el wind up. Recuerden de ayer de la sesión de fundamentos de control el ejemplo del horno de tratamiento de metales. El wind up, que es que el cálculo que efectúa el controlador puede exceder los límites físicos del actuador y superar el 100%, y entonces el controlador, el proceso no va a reaccionar hasta que el cálculo no disminuya por debajo de ese 100%. No disminuyamos por debajo de los límites del actuador físicos y el actuador comience a cerrarse efectivamente. Ese es el anti-wind up, y el anti-wind up es el más elemental, es colocar un limitador en la salida del controlador, en la salida de la acción integral, ¿no? Hay otros mecanismos para implementar ese anti-wind up. Precisamente esta semana hay una conferencia de control aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana y presentaron un paper muy interesante sobre otras metodologías para implementar un anti-wind up. Yo fui evaluador del paper, entonces tengo el paper, entonces a los que estén interesados me escriben y yo les puedo reenviar el paper para que profundicen un poco más en el tema del anti-wind up. Ahora,
Realmente estos parámetros de sintonía que se estiman de esta manera son un punto de arranque, ¿no? Son un punto de sintonía gruesa a partir del cual hay que hacer unos ajustes finos para satisfacer esos criterios de desempeño que se discuten con el personal de operaciones del proceso. El operador puede decir: no, ingeniero, yo quiero el controlador más lento o más rápido, me parece que debe eliminar más rápidamente este tipo de perturbaciones, entonces hay que ser un poco más agresivo. Otro punto importantísimo es que durante las pruebas de identificación del modelo, durante la prueba escalón en lazo abierto, durante la prueba en lazo cerrado de Ziegler-Nichols, que no debe usarse en la mayoría de procesos, hay que garantizar que el proceso no esté sujeto a perturbaciones. Normalmente ese modelo simplificado que obtenemos del proceso es una aproximación en la condición de operación en la que estimamos ese modelo. Si cambiamos la condición de operación, el modelo cambia, ¿no? Porque los procesos reales son no lineales, de parámetros variables en el tiempo, y entonces lo que estamos haciendo es simplificar ese modelo real por un modelo aproximado, que es un modelo lineal invariante en el tiempo, es decir, los parámetros se mantienen constantes en el tiempo, pero en la vida real los parámetros cambian por desgaste de las piezas, por una cantidad de factores. Entonces, primero pues hay que estimar modelos en cada condición de operación típica del proceso y luego hallar el modelo más crítico, ¿no? O un promedio de los modelos para con ese modelo calcular los parámetros de sintonía. Y segundo, hay que garantizar que durante el proceso de estimación del modelo no existan perturbaciones, porque esas perturbaciones introducen elementos en ese modelo que luego no van a estar presentes en algunos momentos en el desempeño real del controlador. Entonces el modelo que hemos estimado no es real, no es lo más aproximado para nada. Por eso hay que garantizar que el modelo, que el proceso esté libre de perturbaciones cuando hacemos esta identificación. Y para hacerlo, la única manera es hacer la prueba manual, o sea, que el ingeniero de control, la persona que esté haciendo ese proceso de identificación, está a la cabeza de la prueba. Por eso esos algoritmos de autosintonía, de autotuning, no terminan de convencerme mucho. Hay gente que los defiende, yo personalmente no los defiendo por eso, porque no existe manera de garantizar que durante la prueba de autosintonía no existan perturbaciones de carga. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las cascadas, las estrategias ya en forma de control regulatorio avanzado. O sea, en la jerarquía de los sistemas de control hay toda una serie de capas que parten del control regulatorio básico, control regulatorio avanzado, control con analizadores, inferencia de propiedades, que es desarrollar modelos para tener backups de esas señales de los analizadores, porque los analizadores se dañan con bastante frecuencia debido a que el circuito de acondicionamiento de la muestra tiende a dañarse y eso hace que salgan de operación. Entonces debe haber una rutina periódica, juiciosa de mantenimiento de estos analizadores para que estén operando. Está toda la diferencia de propiedades, el control multivariable predictivo, que es una aproximación MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas de los procesos.
Bueno, y por encima tenemos scheduling, planning, y eso se puede complicar todo lo que quieran. O sea, realmente uno puede ver 4 o 5 controles en la universidad y sigue habiendo tela de donde cortar en posgrados, en maestrías, en doctorados, bueno, una cantidad de cosas. Ahora está el tema de la automatización de situaciones anormales, porque todas estas estrategias están diseñadas para responder a escenarios sin fallos. Pero cuando hay fallos, es el operador, la persona, el ser humano el que responde manualmente a estos fallos. Todas estas estrategias se manualizan y es él el que manualmente opera los actuadores del proceso. Entonces hay que automatizar todas esas situaciones anormales, ayudarle al personal de operaciones en esa automatización. Con esa automatización, la automatización no desplaza mano de obra, ayuda a que el personal pueda pensar en manejar de manera más óptima, de mejor manera estas situaciones anormales. Pero bueno, eso es tema de automatización de situaciones anormales. Recuerden que las memorias están incluidas como bono en las memorias del curso de control regulatorio avanzado. Para quienes quieran ir un poco más en detalle sobre este tema, tenemos un seminario presencial, son 4 horas. Hay un video en nuestra página completamente gratis. Aquí hay unas memorias también que están incluidas en este curso. O sea, la idea es que ustedes se formen como emprendedores tecnológicos. Esta es la primera opción de emprendimiento tecnológico que tiene Aurora Tech. Automatización de situaciones anormales. Estamos creando otra forma de emprendimiento tecnológico con Business Analytics y una plataforma que estamos desarrollando, dinamizar la economía. Ya los mantendremos al tanto sobre ese tema. Entonces, estas estrategias de control regulatorio que hemos hablado se pueden configurar en estrategias más complejas, como una cascada, por ejemplo, para responder a situaciones diferentes, más exigentes en el control de nuestros procesos industriales. Aquí lo que tenemos es un diagrama de bloques donde tenemos la variable controlada, la variable de proceso, la estamos retroalimentando por medio de un sensor y comparamos esa señal con el valor deseado, el set point de referencia, y ese error entra a un controlador que manipula a un actuador y ese actuador llega hasta nuestro proceso. Aquí hemos diferenciado, dividido el proceso en dos subprocesos para ejemplificar un proceso complejo en el que entran varias perturbaciones. Hay una primera perturbación que entra en este punto D2 y otra perturbación que entra en ese otro punto D1. D2 no alejará, tenderá a alejar a la variable proceso de su valor deseado, pero no será compensada hasta que no se efectúe precisamente esa desviación y esa desviación sea retroalimentada por este sensor y el controlador feedback o retroalimentado. Recuerden, retroalimentación negativa en todo caso, o sea, recuerden que este símbolo menos es más que un signo, es toda una filosofía. Es una filosofía en la cual el controlador debe efectuar una acción que compense el fenómeno observado. Entonces, si él observa que la variable controlada disminuye, debe efectuar una acción sobre el actuador para hacer que la variable controlada aumente. Ese es el principio de la retroalimentación negativa, que es la que siempre utilizamos en control. La retroalimentación positiva es un problema en control, genera inestabilidad. Esa fue una de las causas identificadas en el incidente de Chernobyl por allá en 1986, la explosión del reactor nuclear en Ucrania.
pero bueno, eso es un tema más de seguridad de procesos, entonces, y automatización de situaciones anormales. Eh, entonces el controlador feedback no va a poder compensar esta perturbación sino hasta que sea retroalimentada, pero puede haber un largo intervalo de tiempo entre que se presente la perturbación, que aleje a la variable controlada su valor deseado y que ese efecto sea compensado por este controlador. Entonces, para resolver eso existen las cascadas. Una cascada es tener uno o más, o sea, realmente lo que ven ustedes acá es una cascada de segundo orden, pero pueden tener cascadas de orden 3, de orden 4, de orden n. O sea, es un lazo de control interno anidado y un lazo de control externo. El interno se llama secundario o esclavo. El externo se llama también primario o maestro. Y el interno va a eliminar más rápidamente esta perturbación de 2. Hay una variable intermedia que es retroalimentada por otro sensor, o sea, estas estrategias implican usar un sensor adicional y un controlador adicional. Lo que pasa es que los controladores hoy en día pues son algoritmos de software, entonces su costo es mínimo. Entonces esta variable intermedia retroalimentada comparada con un set point intermedio que es la salida de este controlador maestro primario. Ese es el set point al controlador esclavo o secundario. Y este controlador secundario finalmente actúa sobre el actuador, el elemento final de control, eliminando esta perturbación de manera mucho más rápida. Nuevamente aquí utilizamos retroalimentación negativa, recuérdenlo. El controlador primario o maestro pues retroalimenta esta variable controlada externa o primaria o más importante y calcula el set point de este controlador interno o secundario o esclavo. Si quisiéramos ver un ejemplo para aterrizar un poco más este concepto, imagínense ustedes que tienen un horno en cascada con un reactor. En ese horno pues tenemos una corriente de proceso que es calentada por unos quemadores y por una inyección de gas combustible con una válvula de control neumática de falla cerrada. Todo esto es de acuerdo a la ISA 5.1, la norma de diagramas de instrumentación y tubería, que también hay material en las memorias. Este gas combustible calienta esa corriente de proceso y esa corriente de proceso viene hasta el reactor y en el reactor su temperatura es medida por este sensor transmisor que lleva sus señales a un controlador de temperatura y que manipula la inyección de gas combustible. Entonces, si queremos aumentar la temperatura de reacción, pues aumentamos el flujo de gas combustible. Pero, ¿qué pasa si tenemos una perturbación en el horno? Por ejemplo, se cae la presión en el cabezal de gas, porque la guerrilla dinamitó el gasoducto. Bueno, eso ya no va a pasar en nuestra querida Colombia, porque pues estamos adelantando un proceso de paz, pero en la época en la que la guerrilla dinamitaba el gasoducto, entonces se caía la presión de este cabezal de gas y para el mismo porcentaje de apertura de la válvula estábamos quemando menos gas combustible, pero esa disminución generada en la temperatura de salida del horno no sería detectada sino hasta que esa corriente de proceso llega hasta el reactor, que es mucho tiempo después.
cómo podemos eliminar esas perturbaciones tiempo antes utilizando una cascada. Entonces aquí tenemos dos lazos de control, un lazo interno o esclavo, que es el de, o secundario, que es el de temperatura del horno, y un lazo maestro o primario, que es el de temperatura del reactor. El set point del controlador esclavo es la salida del controlador maestro. Entonces, cualquier perturbación que se presente en el horno será rápidamente compensada por este lazo de control esclavo o secundario, que es el control de temperatura del horno, como la pérdida en el cabezal de gas, la pérdida de presión en el cabezal de gas, por ejemplo. Aquí hay algo importante que deben tener presente, y es nuevamente la regla del dedo gordo, de thumb rule, la experiencia. La experiencia nos dice que para que esta estrategia de control en cascada funcione apropiadamente, el lazo de control interno debe ser por lo menos 5 veces más rápido que el lazo de control externo. Es decir, la sintonía del controlador esclavo o secundario o interno, el del horno en este caso, debe ser agresiva y más rápida que la sintonía del controlador maestro primario, por lo menos 5 veces más rápido. Esto para evitar que exista interacción entre los dos controladores y comiencen a haber problemas de interacción, que ya son más complejos de resolver, porque bueno, habría que utilizar otras técnicas. Entonces, con sintonía se puede resolver esto, pero recuerden que nuevamente, aunque el controlador esclavo debe ser más agresivo que el maestro, debe ser 5 veces más rápido por lo menos, no debe ser tan agresivo, porque este controlador esclavo está sujeto a cambios en el set point. Entonces, si ustedes lo sintonizan muy agresivamente, lo que van a obtener son respuestas con sobrepasos bastante altos, y eso también genera interacción entre los dos controladores. Entonces, este controlador esclavo debe ser más rápido, 5 veces más rápido por lo menos que el maestro, pero no tan agresivo que genere sobrepasos excesivos. ¿Cómo sintonizar una cascada para que usted obtenga esa respuesta dinámica? Buena pregunta, ¿no? Bueno, hay unas relaciones en los documentos anexos en las memorias que pueden utilizar para el controlador primario y el controlador secundario para calcular las ganancias proporcionales y los tiempos integrales. Pero estas relaciones se complican más si tienen una cascada de tercer orden o de cuarto orden o de mayor orden. Entonces hay una metodología mucho más sencilla para sintonizar cascadas de cualquier orden. Lo que ustedes ven en la pantalla pues es una cascada de segundo orden. En esta cascada de segundo orden, este es el lazo de control secundario o esclavo. En nuestro ejemplo era el controlador de temperatura del horno. Este es el lazo de control primario o maestro, en nuestro ejemplo de control de temperatura del reactor. Entonces, para sintonizar una cascada de orden n, se coloca en manual, se abre este lazo de control esclavo primero, desde el más interno hacia el más externo. Se abre el lazo de control esclavo, o sea, se coloca el controlador de esclavo en manual local. El controlador no solamente puede ser en automático o manual, sino también en local remoto.
en otros dos modos del controlador PID. O sea, realmente cuando hablamos del PID como solo ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo, pues estamos simplificando bastante las cosas, porque el algoritmo industrial PID tiene muchos más parámetros. Cuando hablemos de control por sobremando, veremos el external reset feedback, por ejemplo, que es la forma en la que los controladores pueden seguirse, y es la forma típica en la que se calcula la acción integral también. Y bueno, el modo local remoto implica que el set point en local del controlador se coloca a través del HMI, de la interfaz hombre-máquina del operador, y en remoto ese set point viene de una estrategia adicional, como en este caso que viene de una estrategia de control en cascada. Entonces este control primero lo colocamos en manual local, y en manual local hacemos una prueba de escalón, tal y como vimos en la primera sesión del curso de control regulatorio avanzado. Una prueba de escalón haciendo un cambio delta sobre la variable manipulada, registrando la conducta de la variable controlada. Esto es para procesos autorregulados, ¿no? Entonces se efectúa ese cambio escalón en la señal de salida en la variable manipulada de este lazo interno, se registra la conducta de la variable controlada interna, y con base en ese modelo de primer orden más tiempo muerto identificado, donde tenemos ganancia, que es el delta de variable controlada sobre el delta de variable manipulada, tiempo muerto, que es el tiempo en el que no responde la variable controlada al cambio en la manipulada, y constante de tiempo, que es el tiempo que le toma a la variable controlada alcanzar el 63.2% de su valor final. Con base en esos parámetros, entonces aplicamos alguna de las recetas que vimos para calcular esos parámetros de sintonía, respetando la regla del dedo gordo de que la respuesta dinámica del controlador esclavo debe ser por lo menos 5 veces más rápida que la del controlador maestro. Entonces se aplica alguna de esas metodologías para sintonizar. Acto seguido colocamos este controlador en automático remoto, y el controlador maestro lo colocamos en manual local nuevamente, y hacemos lo mismo, una prueba de escalón sobre la variable, la salida de este controlador maestro, que es el set point del controlador esclavo, y registramos la conducta de la variable controlada externa del lazo primario. Nuevamente identificamos un modelo de primer orden más tiempo muerto, y aplicamos alguna de las recetas que vimos para sintonizar los lazos de control, respetando la regla del dedo gordo, que dice que el lazo de control primario debe ser por lo menos 5 veces más lento que el lazo de control esclavo. Y así repetimos los mismos pasos con estrategias de control en cascada anidadas. De esta manera podemos sintonizar cascadas de orden n. Bueno, hasta aquí el tema de lazos de control en cascada. Nos vemos más tarde para seguir hablando de control regulatorio avanzado. Mil gracias por su tiempo, un abrazo, que Dios los bendiga.